Vamos a la palabra de Dios, que nos lleva varias semanas ya estudiándola, al Epístola Universal de San Judas Apóstol. Hoy día vamos a estar trabajando con los versículos 17 al 19. Versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Judas, versículos 17 al 19. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. El Espíritu. Una de las cosas que Judas nos va a hacer reflexionar en estos versículos es a recordar. Y a veces lo que nos cuesta a nosotros es eso, recordar, o lamentablemente recordamos lo malo. ¿Ya? Somos más rápidos para recordar la desgracia, el problema, que por ahí dice: cuentan más las bendiciones, que son mucho más que las aflicciones. ¿Ya? Pero acá Judas está diciendo: tened memoria, recuerden. ¿Ya? En otras palabras, él tiene que, o nos lleva a recordar el mensaje de los apóstoles, de los apóstoles del Señor Jesucristo, que estaba basado en lo que Cristo le dejó establecido. No era otro mensaje, sino el mensaje de ellos. Y las santas advertencias que en los postreros tiempos aparecerán falsos maestros engañando aún a escogidos. ¿Ya? Y esto es interesante. La otra vez conversamos con una persona y me decían: ¿será posible que un escogido sea engañado? ¿Ya? ¿Será posible que un escogido sea engañado? Sí. No estamos diciendo que un escogido sea condenado o se vaya a ir al infierno por creer algo, pero sí puede estar engañado en cuanto a doctrinas que no están en la palabra del Señor. Y Judas está advirtiendo, ya está advirtiendo. Un autor decía así: en este texto es la segunda de 3 ocasiones que Judas llama amados. Fíjate, dice: pero vosotros, amados. ¿Por qué les llama amados? Porque había un gran cariño hacia los creyentes y no quería que cayeran a error. Queridos hijos, amados, queridos hermanos, por favor recuerden lo que los apóstoles le han dicho, recuerden lo que está escrito, que vienen falsos profetas. Recuerden que en los postreros tiempos van a haber estas personas con deseos malvados. ¿Ya? Entonces, había una orden prácticamente. ¿Ya? Les da un mandato: tener memoria, es decir, recuerden. Ustedes tienen que recordar, ustedes no tienen que olvidar que ya les fue dicho, ya fue advertido que venían falsos profetas, ya apóstoles. ¿Ya? Ahora, recordar qué cosa, lo dicho por los apóstoles, no cualquier cosa, no sueños, no por personas, sino lo que estaba dicho por los mismos apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y el evangelio que ellos predicaban, el que dice Judas en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esa misma fe está hablando de los judíos. Recuerden que ellos mismos le advirtieron que vienen falsos, o que hay falsos maestros dentro del pueblo, que han entrado encubiertamente. ¿Ya? Por eso le dice: queridos, amados, recuerden, ¿ya? Tengan memoria. ¿Ya? Y la advertencia está muy clara. Dice: en esencia, Judas hizo ver a sus lectores que la presencia de burladores no debía sorprender. Y esto es algo importante que recordemos. Encontrar un falso maestro dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, o ver que hay falsos maestros, no debería nosotros dejarnos helados o no saber qué hacer, porque está advertido. ¿No? Ustedes
tienen que saber que dentro de ustedes mismos, dentro de los mismos que andan con la Biblia bajo el brazo y se dicen evangélicos, hay falsos maestros. No debe sorprendernos. Y esto es una de las actitudes que debemos tener a veces cuando los no creyentes nos preguntan. ¿Ya? A mí la típica pregunta dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el pastor Soto? Yo digo, gracias al Señor, nada. ¿Ya? Gracias al Señor, nada. Y con tal, bueno, no sé, yo digo, hasta donde hemos visto su testimonio deja mucho que desear, su doctrina no está 100%, aunque dice muchas verdades, pero el diablo también las dice. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos advertidos de este tipo de personas. No debería pillarnos de sorpresa. ¿Ya? Recordemos las palabras de Pablo en Hechos 20-29, que está ahí. Pablo decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Usted ha conocido un lobo que no se come una ovejita? Bueno, con los dibujos animados, pero en la realidad, por naturaleza, el lobo es depredador, especialmente si es salvaje. Y si encuentran una ovejita inocente, no la va a perdonar. ¿Ya? Bueno, así son estos lobos rapaces o falsos maestros, no perdonan al rebaño, hacen daño, guían a la gente a la mentira, manipulan, abusan. ¿Ya? Porque son lobos. Es su naturaleza. ¿Qué quiere que le haga? Dijo la persona. ¿Ya? Y también Pablo, en 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu, y está con mayúscula Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya? Estamos advertidos en los últimos tiempos, y después vamos a ver qué significan los postreros tiempos, ¿verdad? Dice que en el postrer tiempo, ¿ya? Ahora, estos apóstoles repiten la advertencia de Jesús, ¿ya? Que cuando él dio el discurso acerca del fin de los tiempos, recordó mucho esto que está pasando, esto que estamos viendo, esto que estamos estudiando. Me gustaría que aquí me ayudaran a leer Carmen en Mateo 24, 4 y 5 y 11, 4, 5, 11. Y si Ingrid me puede ayudar a leer el mismo Mateo 24, versículos 23, 24 y 26, por favor. Jesús lo advirtió en el sermón, ya que en los últimos tiempos lo dijo. Vamos a Mateo 24, 4, 5 y 11. Y después Mateo 24, 23, 24 y 26, por favor. ¿Qué dice Mateo 24, 4, 5 y 11? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 11. ¿También? ¿Sí? Ya. Perdón. 23, 24 y 26, por favor. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y es lo que estamos viviendo, y hemos vivido siempre, pero ahora con mayor fuerza, esos falsos profetas, ¿ya? Que algunos han tenido el descaro de decir que son Cristo, ¿ya? Pequeños Cristo, ¿ya? Hay un tal Cash Luna por ahí, un falso profeta que tiene, bueno, o tenía, no sé ahora cómo estará, miles de seguidores, ¿ya? Y la gente se deja embaucar, ¿ya? Pero el creyente tiene que estar atento a esto. ¿Por qué? Porque tiene que estar atento. Porque los apóstoles advierten a los creyentes para que estén alerta acerca de la aparición de estos burladores, ¿ya? Los falsos maestros son burladores, se burlan de Dios andando según sus malos deseos y se burlan de los hombres haciéndoles creer una mentira.
¿ya? Y esto hay que tener cuidado. Dice que en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Ya? Algunos dicen, pero es que ignoran. Cuidado. Mucho cuidado en cuanto a la ignorancia. ¿Ya? Vamos a ver algo interesante en cuanto a si son ignorantes estos falsos profetas o no son ignorantes. ¿Ya? Un autor decía lo siguiente: la gente que Judas describe no es ignorante en cuanto a la palabra de Dios, al contrario, están bien informados. Debido a su conocimiento de la revelación divina, transforman en una burla continua todo lo que es santo y sagrado. Mofar no consiste en una parodia cómica y ligera, sino en un serio ataque contra Dios, su palabra y su pueblo. Hermano, eso usted lo podemos ver hoy en día. De repente a mí me llegan, no sé por qué, enlaces de supuestas manifestaciones de Dios que son verdaderas mofas. Realmente una falta de respeto hacia Dios. Y se ha dado cuenta que todos estos falsos profetas, apóstatas, con grandes ministerios, desaparecieron con el COVID-19. No tanto. O hasta donde yo sé, ninguno ha logrado sanar a ningún enfermo con COVID. ¿Ya? Aunque algunos creyentes, lamentablemente, se han ido a lo extremo, ¿verdad? Como salía la otra vez un meme que decía: el Señor es mi pastor, nada me infectará. ¿Ya? Hay que ser sabio en ese aspecto, pero estas personas son burladores, ¿ya? Que andan según sus malvados deseos, ¿ya? Estos falsos maestros burladores no enseñan la herejía por ignorancia, lo hacen adrede, y eso hay que tener cuidado. Cuando usted ve una persona, un amigo, un pariente, un conocido que está metido en un grupo así, hay que advertirle: oye, aléjate, oye, estudia la palabra, oye, verifica si es verdad lo que te está diciendo el profeta, el ungido, no sé, el que sea, el nombre que tenga el encargado. Te puede estar engañando, ¿ya? Puede estarte engañando. Entonces hay que advertir en ese aspecto, ¿ya? Fíjese que los versículos que estamos leyendo dicen en el postrer tiempo, y ahí algunos dicen: pero a lo mejor no estamos, esto que me vienen a decir el postrer tiempo desde hace tiempo, que yo escucho lo mismo, que el Señor viene, que la señal y todo. Veamos un poquito acerca de eso, que es interesante saber. En la literatura del Nuevo Testamento, la expresión los últimos días se refieren al presente y al futuro. ¿Qué cosa? Se refieren desde el comienzo del siglo, cuando Cristo vino y se encarnó, hasta su regreso por segunda vez, ¿ya? La Escritura enseña que durante dicho periodo las fuerzas del mal se volverán cada vez más visibles y audibles. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? El mal está siendo legalizado. El mal es estar a la moda, ¿ya? Y se da cuenta que hoy día la persona que dice que 2 más 2 son 4 nos miran raro. Retrógrada, se quedó en el pasado, no se ha modernizado. 2 más 2 es 5, o 6, o 7 si tú quieres, depende de la persona. Pero dice: pero sí, una lógica como que usted, sin saber biología, sabe que existen solo 2 sexos, hombre y mujer, macho y hembra. Y no hay que ser biólogo. Pero le están metiendo en la cabeza hoy día que usted puede elegir, o el niño puede elegir el sexo, y puede haber un tercer, un cuarto, un quinto, un décimo sexo, y el binario, no binario, y empiezan, y la gente le cree: y tienen razón, y está buscando. ¿Por qué, hermano? Porque el mal se está viendo visible y audible. Dios tenga misericordia, ¿ya? Es necesario añadir que, aunque estamos conscientes de la obra negativa de los herejes, no debemos dejar de enfatizar el apoyo positivo que Dios nos brinda. El escritor de la Epístola a los Hebreos escribe que en estos últimos días Dios nos ha hablado mediante su Hijo, y la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que tener cuidado, porque uno podemos irnos a un extremo de pánico. ¿Ya? No salgo por falso, no veo, no. A pesar de eso, tenemos la palabra de Dios escrita, y tenemos el Espíritu Santo que mora en cada creyente, y tenemos las promesas de Dios. Están vigentes, así que tampoco es para encerrarnos y no salir a ningún lado, porque las fuerzas del mal están en su plena ejecución.
No olvidemos el mandato directo. Tened memoria, es decir, recuerden. Ya. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el riesgo de que no exista memoria? O falle. ¿Ya? O se ignore el pasado, lo sucedido, lo dicho. Bueno, quizá usted ha tenido una persona, o tiene una persona cercana con Alzheimer, es complicado. ¿Ya? O con problemas de la memoria. Otros tienen memoria a corto plazo, se parecen a Dory, el pescadito ese, ¿ya? Pero es complicado. ¿Ya? O cuando la mente ya empieza a fallar, o no hay un pasado. ¿Ya? Bueno, se dice, estos son dichos no bíblicos, pero interesantes, se dice así: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. ¿Ya? Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Y no recordar lo sucedido lleva a repetir los mismos errores. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos. La historia es necesaria porque aunque usted no lo crea, el hombre en la maldad es cíclico. Vuelve a repetir los mismos errores. Cuando a veces se dice ignorantemente, uno dice, el tiempo pasado fue mejor, había menos maldad. No, la maldad era la misma. Había menos formas de difundir la maldad, era menos tolerancia, pero la maldad, el corazón del hombre es el mismo. ¿Ya? Usted puede ver las depravaciones que había en los tiempos de Roma, compararlo de ahora, lo que cambia el escenario, ¿no? ¿Ya? Entonces, no tener memoria, y especialmente en las cosas cristianas, es peligrosa. Por eso el apóstol acá nos advierte y nos dice que debemos tener memoria, que debemos recordar. ¿Ya? Alguien dijo lo siguiente, me gustó este pensamiento: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y cultura, es como un árbol sin raíz. ¿Es verdad? ¿Ya? Hay gente que a veces que conoce la historia de Chile desde ciertos años hacia adelante, cree que Chile existió desde ciertos años. No, hay historias más pasadas. ¿Ya? Y es interesante, hay gente que no le gusta la historia. Bueno, repite fácilmente los errores. Y hay otro pensamiento que yo dije, este hay que compartirlo, quiero que lo veamos con cuidado, dice así: para volver a empezar de cero y de nuevo, no es necesario olvidar el pasado, basta con aceptarlo y soltarlo. Sobre todo también es necesario revisarlo de vez en cuando para evitar repetir errores que antes cometimos. ¿Ya? Algunos quieren empezar olvidando el pasado. No existe una goma que borre el pasado, pero sí podemos soltarlo, dejar de estar amarrado a un pasado que ya es pasado, pero recordarlo cuando sea necesario evitar repetir el mismo error. ¿Ya? Y eso es lo que a veces le pasa a una persona, a una familia, a una nación. Por no recordar el pasado, repite lo mismo. ¿Ya? El mismo error. ¿Ya? El mismo error. ¿Sabían ustedes que las herejías de hoy no son, la mayoría de herejías nuevas son antiguas? ¿Ya? Antiguas. Están algunos de los tiempos de Pablo ya, las herejías que vemos hoy en día. ¿Ya? Por eso, ¿qué y de dónde recordar? Vamos a responder ahora. Vamos a la palabra de Dios, 2 de Pedro 1, del 12 al 15. 2 de Pedro 1, del 12 al 15. Miren lo que le decía el apóstol a los creyentes. Segunda epístola de San Pedro 1, del 12 al 15, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, no se olviden. Yo sé que a veces es engorroso cuando, por ejemplo, es el papá: ¿a dónde vas? Cuidado, todos los días, cuidado. Todos los días más. Pero a veces es necesario estar advirtiendo.
espiritualmente también estar advirtiendo. Por eso aquí Pedro le decía, pero también Pablo a la iglesia en Corinto, ¿ya?, le advierte algo. Vamos a 1 Corintios 10, 10 y 11. Ingrid, por favor, lo buscamos todo, pero lo lee Ingrid para escucharlo. 1 Corintios 10, 10 y 11. ¿Qué dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se acuerdan? Dice ahí, ustedes leyeron todos los que murieron por rebeldía. Bueno, eso no quedó escrito para llenar un libro, es para advertirle a ustedes que con Dios no se juega. Y la Biblia está llena de advertencias en cuanto a muchas cosas que nosotros debemos ser precavidos, ¿ya? El pecado siempre tiene consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Eso tenemos que nosotros tenerlo claro. No hay decisión sin consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero tiene consecuencias. Veamos ahora el Salmo 75, versículos 5 al 8. Perdón, yo estoy viendo más, 78, gracias, usted es mejor. ¿Ya? Salmo 78. Gracias por... Cada vez tengo que acercarme al computador. Entonces me conviene cambiar los lentes. Salmo 78, versículos 5 al 8. Dice, Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, abuelos, nietos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y el 8 no nos gusta, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Nos quejamos tanto de la generación actual, hermano, y a veces los responsables somos cómo criamos, ¿ya? Cómo criamos, ¿ya? Y cómo fuimos ante ellos. Por eso, hermano, Deuteronomio también, capítulo 8, sí, versículo 11 al 20. Yo voy a leer el 11 y después el 20. Me ayudan a leer los que están con Biblia. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Yo leo el 11 y después leo el 20. ¿Ya? Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y Dios en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermano, este pasaje es enorme. Le dice, cuidado que aunque la prosperidad y la abundancia te hagan olvidar
de Dios y de donde yo le saqué. ¿Y sabe que eso sucede, hermano? A veces cuando las naciones son muy prósperas se olvidan de Dios. Ya se olvidan del Señor. Una de las cosas que yo he notado, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando usted habla con los migrantes, especialmente, yo lo puedo decir con muchos venezolanos, son muy, entre comillas, piadosos. El nombre de Dios, el amén, el pedir que... Yo creo que por la situación. Nosotros, ¿cómo se llama? Los jaguares de América Latina ahora no alcanzan ni el gato de chalet, ¿ya? Pero ellos usted los ven y tienen... A mí me ha pasado. De repente digo, amén, me dice. Y yo, ¿son evangélicos? No son evangélicos. Tuvieron que dejar nación, por favor, no confunda lo que le estoy diciendo, el pastor está con un asunto político. No, lo que pasa es que cuando la persona prospera mucho se olvida de Dios y piensa que ella como persona, o él como persona, es el que tiene todo en sus manos. Cuidado, porque eso nos puede hacer, como dice aquí la palabra de Dios, ir a servir dioses ajenos. ¿Ya? Pensar que todo lo que tengo es mi esfuerzo, es mi inteligencia, es la astucia. Todo es por gracia y misericordia del Señor. Por eso no tenemos que olvidar. Debo recordar que siempre ha existido y existirán apóstatas dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? Y vamos a estar mirando ahora las características de estos falsos profetas, las conductas. ¿Ah? Son tres. Primero que nada dice que causan divisiones, ¿ya? Separan a la iglesia. ¿Por qué separan dentro de la iglesia? Por algo bien simple, ¿ya? Por algo bien simple, ¿ya? Hacen un proselitismo, ¿ya? Dividen la iglesia en grupos. ¿En qué tipo de grupos? En lo espiritual y no espiritual, en los más consagrados y los menos consagrados. Esto dentro de ciertos grupos de iglesia evangélica se ve mucho. Los que hablan lengua, los que profetizan, los que danzan, los que reciben visiones y los que van a la iglesia. Y se marcan. Llegó la profeta, llegó el ungido, ¿ya? Llegó el oráculo viviente. Este otro, no, este hermano viene a calentar una silla. Crean esas divisiones y lo hacen estos apóstatas, porque según ellos hay cierto grupo que es más ungido que el otro, que, hermano, cuidado, ¿ya? Creerse o considerarse poseedor exclusivo del Espíritu es peligrosísimo, ¿ya? Lo que hay son cristianos más santificados y menos santificados, pero ante Dios somos todos iguales. O son salvos o no son salvos, ¿ya? Pero estos herejes causan divisiones dentro de la iglesia. Son los que causan divisiones en la iglesia poniéndose como superiores a los cristianos comunes, como lo hacían los grupos de los gnósticos, dividiendo a la iglesia entre los miembros espirituales y los miembros mundanos, ¿ya? Y si usted conoce o tiene parientes en estos grupos, sabe que existen. Y pregúntale en qué grupo pertenece. No, yo le no recibo el Espíritu, así que estoy ahí nomás. ¿Ya? Soy más carnal. El otro no, el otro llega a brillar de santidad al entrar a la iglesia. En la iglesia, no, porque en la casa, ¿ya? No es el mismo. Entonces vimos que causaban divisiones, y ahora, ¿cómo les llama Judas? Sensuales. Por favor, aquí no está hablando de sensual, de sexy, no. Cuando habla de sensual está diciendo se dejan llevar por sus instintos naturales o son mundanos. Son como animales, dice una versión por ahí. ¿A qué se refiere? Estos son sensuales, es decir, no son espirituales. Es el que el apóstol Pablo llama hombre natural, ¿ya? Son hombres naturales, son hombres sensuales, ¿ya? 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Por eso Judas no solamente le llama que causan divisiones, son sensuales, sino que remata, y fíjese que este versículo está cerrando las características prácticamente de estos apóstoles, la remata con una expresión que es muy interesante y que es muy gráfica. Dice que no tienen al Espíritu. Es decir,
no son salvos. Se acabó. ¿Ya? Un falso maestro jamás va a tener al Espíritu Santo en su vida, el que enseña intencionalmente los errores, ¿ya? Carece de él, son hombres impíos, sencillamente no tienen Espíritu Santo, no son creyentes, no son salvos. Y aquí hay que ser cuidadosos, hermano, con la herejía que declara que el cristiano, después de ser salvo, debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, es decir, recibir al Espíritu Santo en su vida. Y eso es muy normal. Usted recibió a Cristo, sí, y el Espíritu Santo no lo recibió. Ya vamos a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. Y comúnmente esta herejía va acompañada, ¿ya? Y va amarrada con que usted, para certificar que ha recibido el Espíritu Santo, ¿ya? Según esta declaración que hemos visto, usted tiene que hablar en lengua, o lengua extraña, lengua angelical. Si no habla en lengua, pero hermano, eso es una herejía. ¿Y saben por qué le decimos una herejía? Porque el cristiano no debe recibir el Espíritu Santo. No debe buscar ser bautizado por el Espíritu Santo después de que ha sido llamado a salvación. Por una razón bien simple. A la pregunta, ¿un cristiano, un salvo sin el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué dice Romanos 8:9? Lo vimos la semana pasada como devocional del sacramento de la Santa Cena, pero es bueno verlo nuevamente. Romanos 8:9. Si lo encontró, lo puede leer por favor en voz alta. Romanos 8:9, que declara la palabra de Dios acá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien simple. No tienes el Espíritu Santo, entonces no eres salvo. No eres salvo. Sí, no me queda muy claro ese versículo. Bueno, vamos a 1 Corintios, a una iglesia más carnal que existe, capítulo 12, los primeros 3 versículos. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así es. Dice entonces Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No le queda muy claro, se lo doy en otra versión. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a él. Entonces, si a ti te dicen, usted no tiene el Espíritu Santo, te están diciendo que no eres salvo. ¿Ya? Porque todo aquel que es salvo, en el momento de la salvación, fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿ya? Y este pasó a ser morada de él. Volvemos a ver los versículos para ir terminando el día de hoy. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En la Biblia, lenguaje actualizado, dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. No debo olvidar, o no debo olvidarlo, que ha sido advertido. No debe ser una sorpresa para mí estos falsos profetas. Dios no sea ayudando. ¿Y sabes qué es lo desafiante? Que desde el próximo versículo, desde el versículo 20 en adelante de Judas, Judas cambia de protagonista y nos presenta grandes desafíos. Es lo que vamos a estar viendo. Por eso, fuerza en el Señor y ojo con lo que ya Dios nos advirtió. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos alabarte, darte gracias porque tú nos puedes advertir, recordar
pero lo más importante es que nos cuida y nos da la herramienta para no ser engañados. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.